todo aquello que se transmite tiene que tener muy buena señal. Escucha todos los lunes, en punto de las 10 de la mañana, en Promo Estéreo, Antídoto. Acompaña a Joss y a Jerry, especialistas al micrófono, porque la mejor fórmula en comunicación tiene Antídoto. Buenos días, Chata. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida, regresa a este continente. Por fin, un programa juntos, otra vez después de un mes. Después de un mes, pero bueno, sí. te seguí de manera cercana. Bueno, la semana pasada no pude venir por cuestiones de salud, pero sí te extrañó mucho. Yo también. Nos divertimos un poco, pero te echamos mucho de menos. Me imagino. Pues bienvenidos a todos. Hoy es lunes 28 de agosto, ya se nos acaba el verano. Ya se acabó el verano. Sí. Hoy entraron a clases, hoy ya es un caos la Ciudad de México, como normalmente es. 28 de agosto es el día número 240, el 240º del año. Y nos quedan 125 días, que como dicen siempre, que se pasa enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, ya, o sea, ya huele a chile en nogada. Que tú ya echaste uno, ya vi. Ya me eché varios. Y luego viene las calabazas o todo lo de pumpkin, viene Halloween, luego Thanksgiving para los que lo celebran, y Navidades están ya encima, ya se nos acabó el año prácticamente, así que... Luego Reyes. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Pues yo creo que ya en las tiendas ya hay cosas de Navidad, te apuesto a que... Bueno, si pan de muerto ya hay, y yo ya he estado comiendo desde antes de irme al viejo continente, ya he estado comiendo pan de muerto porque es delicioso. Wow. No, sí, claro, pero... Y a lo mejor también la rosca de Reyes ya, ¿eh? En este mundo tan rápido que vivimos. Exactamente. Bueno, hoy es día santoral de Agustín Edmundo Julián. Agustín Pliego, te mando un abrazote que luego nos escucha. Un gran abrazo. Y hoy es día del abuelo en México, fíjate. Así es. Sí, siempre me acuerdo de tu abuelita. Con su Valiant 74 en perfectas condiciones manejándolo y estándar palanca arriba. No, un personajazo tu abuelita. Sí, la verdad es que convivir con los abuelos como yo lo hice de niña, que vivía con ellos, la verdad es que hace, en términos de comunicación, que se robusteza el lenguaje. ¿Por qué? Claro. Porque adquieres también vocablo o términos que se usaban en antiguas generaciones. Entonces sí. Yo hasta la fecha tengo términos que usaba mi abuela por la convivencia que tenía con ella. Claro. Sí, yo también algunos, para las domingueras que nos echamos de vez en cuando. Exacto. Sí, que nadie entiende, pero que tú y yo sí. Ayer me fui de senderismo el fin de semana, cosa que nunca creí que fuera a hacer, pero bueno. Se dio y caminamos 37 kilómetros en 2 días y ayer nos llovió a cántaros, así, y yo les decía, esto nunca va a escampar, nunca. Y todo el mundo, ¿qué es eso? ¿Escampar? Pues escampar, ya quiero que escampe, ¿no? Y de otra palabra dominguera de abuelo, de que ya quiero que acabe la lluvia, que claree, ¿no? La verdad es que estuvo muy padre, fue una experiencia casi religiosa. Yo pensé que ya lo habías hecho en Vail. Sí, pero fueron 4 horas, acá fueron 2 días. Ok. O sea, sí, y si quieres hacer el Camino de Santiago, eso es lo que tienes que hacer. Ya es la prueba. A ver si ya vas a hacerlo. Ya. Eso ya se decidió este fin de semana. Ok. Y bueno, un día como hoy, 28 de agosto, en 1963, el líder de los derechos civiles Martin Luther King pronunció su famoso discurso I have a dream, tengo un sueño, durante la marcha de Washington por el trabajo y la libertad. O sea, un día especial en esta lucha que tuvo Luther King. En 1990, Irak invadió Kuwait, lo que condujo a la guerra del Golfo Pérsico. En el 2005, el huracán Katrina tocó tierra de la costa del Golfo de los Estados Unidos, causando devastación en Nueva Orleans y otras áreas circundantes. Y ahorita hay una tropical que está entrando a Mérida también. En el 64, Jean-Paul Sartre rechazó el Premio Nobel de Literatura, citando su creencia de la responsabilidad del escritor de no convertirse en una institución. ¿Ya? Y en el 68, durante las protestas de la Convención Nacional Demócrata en Chicago, se produjeron enfrentamientos violentos entre manifestantes y la policía, lo que generó controversia y debate sobre la democracia y la protesta en Estados Unidos, ¿no? Fue también un día importante en ese sentido. Y pues bueno, fíjate que tocando un poquito el tema de esta experiencia de senderismo, en el lado de la comunicación, cuando vas a vivir algo que para empezar, te saca de tu ambiente, ¿no? Natural, donde vives, donde te mueves normalmente.
no tienes conexiones. No tuve celular 2 días, que para mí es como, ¿qué? O sea, y me enteré como un día antes de ir, ¿no? Ay, no me va a señal y yo, ¿qué? Entonces, vas con un grupo de desconocidos. Bueno, yo iba con 2 personas conocidas, pero íbamos un grupo grande y los demás, pues, nunca los había visto en mi vida. Y empiezas a tener una relación con todos, a lo mejor muy, muy vaga al principio, pues, impersonal, porque vas caminando, vas conociendo, vas preocupado porque no sabes, ¿no? Si vas a llegar, te vas a cansar, vas a poder lograrlo. Había unos que ya era como su cuarta o quinta ruta, pero a los que éramos primerizos, pues íbamos como nerviosones. Y entonces la comunicación que tienes con estas personas es muy básica, ¿no? Así, ni siquiera preguntas cómo te llamas, ¿no? Oye, ¿ya has venido antes? ¿Habías caminado antes? ¿Y por qué lo tomaste? O sea, como que, ¿qué decisiones te llevaron a tomar esta ruta? Y fue muy interesante porque ya al final de la noche llegas a la cena, al lugar donde te quedas a dormir, unas cabañas, que está en medio de la nada, tampoco, o sea, había un laguito, o sea, sí, todo es raro, pero la verdad es que quedó muy padre. Y entonces empiezas a presentarte, ¿no? Ya quién eres, qué edad tienes, dónde vienes, a qué te dedicas. Y entonces como que dices, con razón a esta persona le gusta esto, con razón caminaba así. Como que ese lenguaje no verbal que ves en toda la gente mientras no la conoces, te dice tanto de esas personas que cuando te terminan de confirmar quiénes son, es muy congruente. La gente no se da cuenta, pero somos muy congruentes con nuestro lenguaje no verbal. A mí me dijeron, sí, se notaba que te dedicas a la comunicación. Y yo, ¿por qué? Me dice, bueno, a pesar de que no hablaste mucho, porque como yo estaba también preocupado, no sabía qué me esperaba, no hablé mucho en el trayecto de ida. Entonces, y ves que yo hablo, pues un poco, ¿no? Se me da. Y me decían, sí, pero sí se te nota. O sea, sí hace congruencia. Eres muy expresivo con la cara, sí, también, claro. Y eres muy atento, ¿no? Yo creo que todo aquel que le gusta hablar observa mucho también. Y escucha. Mucho, ¿no? Ajá. Entonces, quien es ensimismado o quien se dedica a otra cosa, está más atento a lo mejor al reloj, a la ruta, claro, ¿no? Ensimismado en el mismo. Y pues alguien, a lo mejor que no habla, pero está atento, es una persona que está recibiendo toda la información, analizándola para después... Claro, tú también analizas mucho la información. Pero leí una cosa que me dio mucha risa, un meme que decía, es una gran cualidad saberse callar. Yo me callo, pero me salen subtítulos en la cara. Y ya verás que así nos pasa. Y pues bueno, en nuestra ortografía del día de hoy, de esta semana, este lunes de ortografía en nuestras redes sociales, les traigo la historia de fulano, mengano, sutano y perengano. Me encanta. ¿No? Que pues lo hemos... es otra palabra de abuelo, ¿no? Fulanita, sutanito. Bueno, pero realmente no son personajes que hayan existido, o por lo menos no hay un hecho histórico para que tengan estos nombres algunos personajes, ¿no? Son 4 formas gramaticales que se utilizan para aludir a alguien del que no se sabe su nombre o no se quiere decir por cualquier motivo, ¿no? La palabra fulano proviene del árabe fulán, que quiere decir persona cualquiera. Y es el más utilizado de los 4, ¿no? Siendo el más socorrido a la hora de echar mano de algún ejemplo. Ha venido un fulano preguntando por ti, ¿no? O le pondrá una placa conmemorativa que dirá, aquí descansa fulano de tal. Del árabe llegó al español y de ahí se extendió a toda Hispanoamérica. Mengano también proviene del árabe mancan, cuyo significado es quien sea, y suele utilizarse en la mayoría de las ocasiones en segundo lugar y acompañado del fulano o sutano. Además pueden llevar otros determinantes, ¿no? A ese fulano y ese mengano no los quiero ver por aquí nunca más, ¿no? Sutano proviene de citano, y muy posiblemente de la palabra latina citanus, que significa sabido. No se sabe bien el por qué se añadió la coletilla, pero en algunas ocasiones también se le coloca en una segunda posición tras fulano. Y perengano es una palabra más reciente y de menos uso de todas ellas. No se han encontrado raíces en otras palabras antiguas y de otros idiomas, lo que hace pensar que puede ser una combinación que se realizó del apellido Pérez con la palabra mengano. Las 4 pueden ir en diminutivo, fulanito, menganito, ¿no? Y con apellido, de tal cual, de cual, por aquello de hacerlos más solemnes. Estas 4 palabras también tienen su variante al femenino, fulana, mengana, sutana y perengana, aunque la primera se suele utilizar para calificar despectivamente a una mujer cuando alguien se quiere referir a ella como una prostituta, ¿no? Finalmente resultó ser una fulana, ¿no? O sea que puede ser cualquiera. Y pues bueno, me gustó mucho esta historia porque lo usamos y no lo tenemos consciente de dónde viene fulano y sutano, ¿no? Y bueno, entre otras curiosidades de la ortografía,
hoy estamos hablando de que las mayúsculas sí se deben tildar, mucha gente las sigue sin tildar. Eso se usaba cuando éramos chicos, no se acentuaban o se tildaban las mayúsculas. Yo me acuerdo que hasta en el colegio nos hacían escribir la mayúscula con rojo y lo demás con azul, por eso el bicolor, ¿te acuerdas de ese lápiz que tenía los colores? Y no se acentuaban. Y eso cambió como en los 80s, como que ya la RAE dijo hay que acentuarlas, y hoy en día es una falta de ortografía no acentuarlas, ¿no? Digo, ya hasta antes las máquinas de escribir no podías acentuar una mayúscula, pero ahora sí, las computadoras, ¿no? Entonces, algo que no se nos debe olvidar. Y pues bueno, vamos a nuestro refrán de la semana, patrocinado por Don Julio, el no tequila. Un saludo a Don Julio, que hace mucho no lo veo. Y bueno, dice, gota a gota, el mar se agota. Esa sí la hemos usado, ¿no? Sí. Sí. No, gota a gota, el agua se agota, pero hubo una campaña en los 80s, ¿te acuerdas de Amanda, ciérrale? ¿No? Que decían gota a gota, el agua se agota. Aunque de tiempo inmemorial, este refrán es muy actual por su implicación ecológica, pues somos conscientes de que los bienes naturales requieren de cuidado para conservarlos, pues un mal empleo los acabará irremediablemente, ¿no? Y el agua es un recurso finito, no crean que es infinito como para que nos dure para toda la vida. Pero bueno, ¿qué más tenemos esta semana, Chata? Pues esta semana, bueno, yo desde que estaba en España de vacaciones vi, la final del fútbol femenil. Que tuvo lugar en Nueva Zelanda, y bueno, pues fue muy polémico porque, bueno, a pesar de que, además de que, ganó España como pues campeón del mundo, y yo estaba ahí, ¿no? Que se vivió en Madrid, pues la verdad es que de una manera muy padre, porque pues hicieron un recorrido, ¿no? En autobús, ¿no? Sí. Entonces, pues la verdad es que Madrid sí celebró mucho pues este campeonato. Qué bueno, y qué bueno que se reconozca el fútbol femenil, que tiene muy poco tiempo que se reconoce como la importancia que debe tener. Y además estuvo buenísimo el partido, porque yo lo vi en vivo, porque estaba en el mismo uso horario, claro. Un uso horario en el que sí podía ver el partido, y estuvo buenísimo. Y la verdad es que me encantó verlo. Pero bueno, yo quería comentar este hecho porque a raíz de eso se suscitó un fenómeno de comunicación que es digno de comentar. Y es que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, en la ceremonia de premiación, besó a pues una futbolista del equipo español que se llama Jenny Hermoso. Y bueno, pues se suscitó una polémica porque le dio un quico, ¿no? Le dio un quico en la boca, y bueno, pues actualmente en el que pues esto ya es vetado por la sociedad, ¿no? Claro. Es decir, que una persona con un cargo que ejerza poder sobre otra, de autoridad, pues tenga este gesto de connotación sexual hacia una persona pues que no tenga el poder que tiene él, pues es considerado abuso. Y yo lo quería comentar por dos cosas, por varias cosas. Uno, porque ya simbólicamente el puesto que él tiene hace que pues tenga una connotación muy fuerte, ¿no? Muy simbólica. Uh-huh. Una cosa es que te lo haga un amigo, ¿no? Que aún así está mal, claro. Pero que lo haga también pues una persona con un gran poder, pues todavía se maximiza, se potencializa pues el impacto que tiene, porque tú sabes cuántos canales de televisión a nivel mundial estaban televisando en vivo esa premiación. Muchísimos. Sí, claro. Así es. Entonces, bueno, pues él se dijo que iba a renunciar, y al otro día dijo que no iba a dimitir. Sí. Y yo creo que como una estrategia también del gobierno y de distintos, organizaciones deportivas, empezaron a presionar a Luis Rubiales a que dimitiera al hacer declaraciones mediáticas, ¿no? Y entonces esto es una estrategia de comunicación para poder presionar sobre otra organización o sobre un funcionario público o un directivo a que tome una decisión, ¿no? Entonces, de hecho, una ministra, distintas autoridades deportivas, futbolistas a través de redes sociales, empezaron a cada vez apoyar más a Jenny, que es esta futbolista que recibió el Kiko en cuestión, y empezaron a hacer declaraciones en contra de Luis Rubiales. Y eso ha hecho pues que él tuviera que dar una serie de declaraciones defensivas, lo cual empezó como a desgastar su imagen. Claro. Entonces, esta estrategia, ¿no?, que se orquestó para presionar a Luis Rubiales, pues tuvo éxito, ¿no? Una estrategia de manera intencional por parte del sistema público español, y de manera, pues, a lo mejor pues también no intencional, pero que sí coadyuvó a que ejerciera presión, pues de parte de otros futbolistas, ¿no?
Ahora, y esto viene con mi recomendación también, pues, de comunicación de la semana. Sí. Pero bueno, esto pues no ha parado de salir en los medios de comunicación. Yo seguí el caso porque la verdad es que a mí sí me indignó cuando lo vi. La verdad es que yo no vi el partido porque ese mismo día estaba la final de Djokovic y este español, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Alcaraz, que leí yo libro de Alcaraz, pero bueno. Y entonces estábamos ahí en el club viéndolo y pues no, se me fue toda la atención ahí. Pero en la noche cuando llegué a casa, pues fue cuando vi esto del fútbol. Y fíjate que lo que más me causó contrariedad, por así decirlo, es que la primera declaración de Jenny fue, esto es algo privado. O sea, como no primero, se metan. La primera declaración no oficial dijo no me gustó. Porque hizo un live como para en los lockers para pues manifestar su alegría, y ahí fue cuando alguien le dijo ¿qué pasó con el beso? Y dijo pues no me ha gustado. Sí. Y después ya tuvo que dar una declaración oficial. Y se manejó también el tema de que estaban tan emocionados que fue algo natural, que no fue ni planeado ni con una connotación sexual, ni nada, que puede ser. Pero entonces, ¿qué haces? Pides una disculpa, ¿no? Pública a ella y al público. Pero tampoco lo hicieron. El problema también es que Luis Rubiales ya había tenido otros gestos no éticos en otros partidos. Es decir, se agarraba sus partes íntimas en ciertos momentos. Sí. Es decir, entonces ya había una tendencia. A una jugadora también. Así es. Entonces ya había una tendencia de un comportamiento no ético durante los partidos. Sí. Entonces, sí, efectivamente yo creo que fue espontáneo, pero a él se le olvidó que lo estaban televisando canales a nivel internacional y que era una premiación oficial y que él es un directivo, ¿no? Ni más ni menos es el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Nada más. Y bueno, pues total que como resultado ya fue suspendido de su cargo durante 3 meses. Y pues a ver qué sucede. Pero bueno, es muy interesante ver estos casos de manera mediática, ¿no? Porque siempre se aprende como relacionista o como estratega en la materia. Ajá. Y bueno, es interesante ver cómo se dan las declaraciones, cuáles son los mensajes, cuál es el tenor, cuál es el lapso de tiempo que pasa entre una declaración y otra, cuando hay contradicciones, cómo se desgasta la figura directiva. En fin, es interesante en cuestión de medios y siempre son elementos para tomar ejemplo en un entrenamiento de manejo de crisis. Sí, claro, porque ese lenguaje verbal comunica todo. Así es. ¿No? Y bueno, pues mi tip de comunicación de la semana, pues bueno, va obviamente pues dirigido en este tenor, ¿no? Que es que nunca se te debe de olvidar quién eres, o sea, qué rol estás jugando, claro, en qué evento estás, qué está sucediendo, cuál es el mensaje que debes de transmitir. Es decir, porque los medios de comunicación son medios aunque tengan la cámara apagada. Claro. Entonces nunca se te debe de olvidar qué vas a comunicar, ya sea en off o cuando está on los medios de comunicación. Y no beses a tus subordinados. Así es. Y eso también aplica también en vida privada. Es decir, no porque tengas un cargo corporativo en ese momento. Es decir, estás en una reunión o en una festividad, es de qué se trata, a quién debo de felicitar, a quién debo de dar el lugar, en qué momento, cuál es el mensaje. Soy el padrino o no, cuál es mi rol. Es decir, siempre debemos de contextualizar en dónde estamos y qué tenemos que decir y en qué momento. De acuerdo. ¿No? Bien. Muy bien. Pues bueno, y el día de hoy vamos a hablar de la segunda parte de cómo influye la inteligencia artificial en las relaciones públicas. Me gusta mucho. Y te late si vamos a un corte. Por supuesto. Y empezamos con el tema. No te vayas. Aún hay más. Antídoto. Estás escuchando Antídoto. Continuamos. Estamos de vuelta y qué bueno que vamos a tocar este tema porque fíjate que ahora que no estuviste, estaba platicando con una persona que se dedica también como nosotros a relaciones públicas. Y ella es ejecutiva de cuentas. No vamos a decir su nombre ni en la empresa en la que trabaja porque conocemos a personas de esa empresa. Y el director general de la agencia les dijo a todos los ejecutivos: si yo me entero que alguien de ustedes usa ChatGPT o se ayuda de inteligencia artificial para hacer su trabajo, está despedido en el momento, ¿no? Uy. Y de momento, cuando ella me lo dijo, me dijo, pues claro, es que me va a hacer la chamba el ChatGPT, ¿no? Y dije, o sea, pasaba por mi mente muchísimas cosas. Pasó por mi mente desde aquella frase que nos decía la profesora de segundo de primaria cuando nos enseñaban a multiplicar
y que decía, no usen calculadora, o sea, no les voy a dejar usar una calculadora, porque en la vida tú no vas a ir con una calculadora en la mano. Y mira cómo ha cambiado la vida. Entonces, ¿no? Yo no sé cómo hacer una raíz cuadrada. De hecho, no sé ni para qué sirve una raíz cuadrada a estas alturas. Nunca la he necesitado en mi vida, ¿no? Independientemente de su uso, las matemáticas sirven para hacer conexiones en los Exacto, pero tú tienes que aprender a hacerlo. Así es. Pero ya, ahorita, todo el mundo tiene una calculadora en la mano. Tienes un teléfono y usted está en una calculadora. Yo no hago ya divisiones complicadas en un papel. Las hago en el teléfono, ¿no? Pero bueno, es una herramienta. Y ahorita estamos en un momento en la tecnología en que tenemos muchísimas herramientas. Estaba viendo un anuncio de Radio Shack de los 80s donde tenía un sinfín de aparatos que estaban de oferta y decía, estos 12 aparatos que se vendían por separado y eran grandes, ahorita los tienes en tu teléfono. Y muchos más, ¿no? Entonces, si ahorita tenemos inteligencia artificial en nuestros teléfonos, en nuestras computadoras, y no sabemos emplearla para apoyarnos y mejorar nuestro trabajo, estamos cometiendo una tontería. Así es. Yo creo que alguien que prohíbe que se use una herramienta tan avanzada y buena, sabiéndola usar, ahorita vamos a hablar de eso, es alguien que entorpece el trabajo de un profesional. Así es. De hecho, la primera, misión, ¿no?, que le dije a mis ejecutivos cuando nació ChatGPT fue: vamos a hacer un comunicado para ver cómo lo hace. Claro, tú me dijiste, vamos a empezar a usarla para ver qué. Y yo le dije al equipo, bueno, vamos a empezar a usarla para ver cómo la usamos a nuestro favor. Porque estamos en una revolución digital y están cambiando paradigmas. Entonces, no podemos detener que esto ya es una realidad. No podemos detener ya pues que esto es una realidad, ¿no? Y que llegó para quedarse. Entonces, más bien, en lugar de detenerla y no usarla, usemos esta herramienta a nuestro favor, ¿no? Claro. Curiosamente, sí se dieron un montón de reacciones cuando surgió esta herramienta. A mí, hasta el momento, no me ha dado miedo de que vaya a reemplazar mi trabajo, porque si bien es una gran herramienta, todavía pues tiene frentes abiertos y no es un ser humano, al final de cuentas, ¿no? Entonces hay que usarla a nuestro favor y perfeccionarla, ¿no? Ahorita podemos desmenuzar de qué forma. Sí. Pero bueno, más bien hay que usarla y usarla a nuestro favor como publirelacionista. Yo hice como una lista de ayudado con ChatGPT, lo voy a decir abiertamente, pero me dio una lista que la cual perfeccioné, en donde quiero analizar, o sea, en qué nos ayuda, en qué manera ha influido la inteligencia artificial en las relaciones públicas, ¿no? Y la verdad es que sí está interesante lo que encontré y lo que después me complementó el ChatGPT. Por ejemplo, en los datos y las métricas. Porque la inteligencia artificial puede procesar grandes cantidades de datos de medios y redes sociales para extraer información valiosa sobre la percepción pública de una marca, producto o evento, mucho más rápido que un ser humano, y eso te va a ayudar mucho. Esto permite a los profesionales de PR obtener una comprensión más profunda de cómo está recibiendo su mensaje y ajustar sus estrategias en consecuencia, ¿no? Siguiente, monitoreo de medios y redes sociales. Eso es muy valioso. Las herramientas pueden rastrear y analizar menciones en medios tradicionales y plataformas de redes sociales en tiempo real, lo que antes como agencia te costaba mucho trabajo monitorear redes sociales. Esto ayuda a las empresas a identificar tendencias, medir el impacto de sus campañas y responder de manera rápida a situaciones de crisis. También te ayuda a segmentar tu audiencia, porque te permite una segmentación más precisa de la audiencia, vale la redundancia, lo que facilita la entrega de mensajes específicos a grupos particulares de personas, como siempre lo hemos hecho, ¿no? También te permite usar chatbots y asistentes virtuales. A mí, el chatbot es una herramienta que la verdad a los que... Yo creo que es generacional, porque yo veo mis sobrinos que les encanta que les conteste un bot y se comunican y solicitan. Pero vamos a poner un ejemplo, una aerolínea mexicana, que todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Me quiero cambiar un vuelo, entonces abro WhatsApp y le escribo a la aerolínea y gracias, mi nombre es tal, tengo la reservación tal y necesito hacer un cambio a mi vuelo. Send, ¿no? Y entonces me contesta: hola, bienvenido. Te atiende el chatbot de tarará. Estas son tus opciones. 1, reservaciones. 2, cambios. Le dije, ok, otra vez. 2, ¿no? Cambios. Entonces, vuelvo a poner. No entiendo su pregunta. O sea, para mí fue frustrante, hasta que después de 5 minutos de estar peleando me encontré la forma de a escribir con una persona que ya me atendió y me solucionó lo que yo necesitaba, ¿no? Porque somos personas complicadas, los que ya estamos viejitos, ¿no? Entonces quieres otras cosas, ¿no? Pero bueno, estos chatbots pueden ayudar muchísimo a las personas cuando
cuando nació como tú un día me lo dijiste, en mi casa dejó de haber teléfonos rotatorios el día que tenías que marcar un número para seguir la llamada, ¿no? Eso era desesperante al principio, porque no entendíamos. Yo me acuerdo cuando hablaba con Telcel, que era nefasto, porque no encontraba nunca que me atendiera una persona, entonces nunca me solucionaban. Tenía que ir a un centro de servicio, ¿no? Pero bueno, ahora ya está mucho más moderno, han pasado 20 años, y pueden atender a medios a clientes de manera eficiente, y a los medios también, ¿no? Dándoles respuestas instantáneas a preguntas que les hacen los medios y librando tiempo para que los profesionales se concentren en hacer estrategia y no estar haciendo el día a día. Sin embargo, yo siempre he dicho que los medios, como son personas, necesitan una atención personalizada, ¿no? Pero bueno. Generación de contenido, ahí es donde íbamos, ¿no? Ayuda a generación de contenido básico, como comunicados de prensa, informes y contenido para redes sociales. Si bien todavía se necesita la intervención humana para agregar creatividad y contexto, nos puede ahorrar tiempo en esas tareas repetitivas, ¿no? Y la verdad es que los ejercicios que yo he estado haciendo es un boletín de prensa, transfórmamelo en este boletín, pero como lenguaje para redes sociales, ¿no? y número de caracteres. Y lo hace muy bien. Pero tú le estás dando la información. Predicciones y análisis de tendencias, ¿no? Porque puede analizar patrones históricos y datos en el tiempo para predecir tendencias futuras. Ahora, ojo, el análisis de prospectiva no lo hace. Es decir, tú tienes los datos en el pasado y tú eres quien hace el análisis de prospectiva. Sí, pero te puede hacer el análisis del pasado, de cómo la tendencia Así fue es. avanzando para predecir algo que pueda venir, ¿no? Así es. Esto puede anticipar problemas potenciales o aprovechar oportunidades emergentes, ¿no? Personalización de mensajes. Las empresas pueden personalizar los mensajes para cada miembro de la audiencia en función de sus preferencias y comportamientos pasados, ¿no? Y esto le da más relevancia y efectividad a tu comunicación. Y finalmente puede identificarte influenciadores, porque es más fácil que rastree la conducta de una persona que está en redes sociales para saber si es relevante para la marca o industria en particular, ¿no? Y esto facilita que puedas cooperar con la persona tal. Ahora, ¿cuál es el secreto de ChatGPT? En inglés se dice prompting y en español vamos a darle como el pedir. En el pedir está el dar, por así decirlo. ¿Por qué? Para que te pueda servir una respuesta de ChatGPT tienes que hacer una pregunta exactamente precisa, con la información exacta que necesites. Porque si le dices, hazme un boletín de prensa sobre la industria automotriz, sobre unas nuevas camionetas marca Ford F-150 que salen este año, pues no te va a dar algo muy preciso porque lo que va a encontrar en internet puede ser cierto o puede no ser cierto. Y el problema es que si nosotros desconocemos esa información, la vamos a dar por cierta. Y acuérdate que hay mucha información falsa en internet. Entonces, sí es una herramienta, pero hay que saber usarla y hay que saber. Si no conoces la materia a la que estás pidiendo que te ayude, no te sirve. Así es. Bueno, ¿por qué no nos vamos al segundo corte de esta emisión y regresando hablamos de cómo perfeccionar las debilidades de ChatGPT? Buenísimo. No te vayas. Aún hay más. Antídoto. Estás escuchando Antídoto. Continuamos. Y bueno, fíjate que en el episodio del 17 de abril, yo tuve... Qué buenamente. Así es, tuve un episodio que se llamaba ¿Cómo influye la inteligencia artificial en la comunicación y en la locución? Me acompañó el locutor comercial Julio Adrián Aranda y hablábamos precisamente de cómo usar, o sea, fue como la introducción a este tema y hablamos de la comunicación o de la influencia de la inteligencia artificial en la comunicación en general, desde el punto de vista de quién programa, desde el emisor, desde el receptor. O sea, es decir, en el receptor pues hay distintos roles, está el que programa, está el que genera contenido, está el que hace prospectiva, como en el caso de las campañas políticas, está quien verifica datos y luego está el receptor. Y bueno, para recordar un poco y para adaptarlo un poco ahora a las relaciones públicas es una disciplina efectivamente de comunicación en el que se redacta o se realiza muchísimo contenido, es decir, se analiza, se detecta cuáles son las tendencias mediáticas que como ya Gerardo ya lo comentó en la sección anterior, ChatGPT te ayuda mucho a identificar las notas, a hacer monitoreo y también identifica patrones. Entonces, como publirelacionista, en lo que te ayuda pues es en ver una tendencia con la finalidad de poder crear pues una idea nueva, es decir, de poderle decir al cliente o a la marca por dónde va la tendencia y ya sea que decidas como publirelacionista
subirte a ese tren, ¿no? De esa tendencia, Ajá. o tener una idea que rompa con esa tendencia para ya no aburrir a los medios y tener una idea creativa. Entonces, esta es una de las cosas que puede hacer, digamos, el publicacionista. ¿Cuál es el frente abierto? Que es decir, la inteligencia artificial pues no tiene conciencia, no tiene raciocinio y no tiene emociones. Entonces, para la identificación de ciertos patrones o para un análisis de prospectiva, yo creo que va a fallar un poquito, ¿no? Es decir, arroja muy buenos datos de lo que hay en el pasado, porque está todo lo que está subido en la web, pero siempre nunca te va a dar como el detalle fino, ¿no? Ujú. Que lo tiene alguien que tiene raciocinio, que tiene conciencia, que tiene esa percepción pues de lo que va a suceder, para ver cuál va a ser la próxima tendencia, ¿no? Yo creo que en eso ChatGPT sí se podría llegar a equivocar, y en eso es donde ya se mete el factor humano a perfeccionar la información que te da ChatGPT, ¿no? Es igual en la narrativa. Así Yo es. siempre les digo que tiene que tener una emoción, tiene que crear una emoción en la persona que va a escuchar esa historia. Si no, no se queda en la mente de las personas. Entonces, es lo mismo. Si no tiene Así un es. toque humano. Así es. Entonces, digamos, ChatGPT es como una base sota de datos gigante de todo lo que se ha creado hasta el momento. Pero para crear algo nuevo, pues ahí está el factor humano, decir, bueno, analizo toda esta información, me inspiro de toda esta información que me va a proporcionar ChatGPT, pero la idea creativa e innovadora la tengo que tener yo con mi diferenciador o con mi personalidad o con mi toque creativo, que eso no lo va a hacer Claro. ChatGPT, ¿no? Es decir, te va a redactar de una forma, pero no tiene estilo. Sí. Esa es otra cosa, Sí. ¿no? Es decir, tendrá a lo mejor un estilo corporativo de lo que se fue encontrando, documentos que se fue encontrando ya redactados, pero el estilo único que caracteriza a un escritor o a Claro. un narrador no lo va a tener. De ahí viene el conflicto que hubo en Los Ángeles hace un par de meses, en donde todos los guionistas pues así que Hollywood se manifestaron en contra de la inteligencia artificial porque se nos está quitando nuestro trabajo. Pero a ver, un productor de un sitcom, programa de televisión de cómico, por así decirlo, puede pedir a ChatGPT que le haga un guión para un programa y ya que lo tiene, pues producirlo. O sea, no hay ninguna ley que lo prohíba. Pero entonces está diciendo, nos está quitando el trabajo a los que... Y la verdad sería muy bueno ver el experimento porque estamos acostumbrados a programas como, vamos a poner un ejemplo, Friends, ¿no? Que duró 10 años. El éxito del programa sí fueron los actores, pero también fueron los guionistas que crearon unos sketches buenísimos y muy buenos chistes. Si los crea una máquina, ¿cómo sería ese programa? A lo mejor sería muy bueno también, ¿eh? No lo Exacto, sé, no sí. lo sé. Porque Sí, la máquina claro. se basa en el conocimiento humano que está plasmado en Internet. Exacto. O sea, Y no tiene información nueva. Por ejemplo, estaba yo escuchando ahorita cómo van las encuestas para elegir a los candidatos, ¿no? ¿viste Dentro la de Reforma? de las facciones, y bueno, pues la Reforma va poniendo a Sheinbaum a la cabeza, en no detrimento por tanto, de, pero sí. sí, en detrimento de PRI y PAN. no, en detrimento de, pero Ah, también de Ebrard. de Ebrard, ¿no? Y en detrimento de su contrincante. Pero bueno, a ver, a la hora de elegir, lo que no puede hacer ChatGPT es como análisis fino de cuando ves a las imágenes de ambas candidatas, Xóchitl Gálvez con respecto a Claudia Sheinbaum, ¿quién tiene, por ejemplo, una imagen emocionalmente más amable? ¿O quién te cae mejor? Claro. Eso únicamente el ojo humano es quien lo puede recibir con base a una emoción, ¿no? Es decir, si yo veo las dos imágenes, pues a lo mejor me va a caer mejor Xóchitl Gálvez porque tiene una gran sonrisa siempre y se viste con trajes autóctonos que me encantan Sí. y siempre con aretes que van acorde y siempre está sonriendo, tiene una cara mucho más amable y para mí es mucho más carismática. Claudia Sheinbaum siempre se viste de blanco o de negro, con el pelo retirado hacia atrás y siempre está seria. Entonces, tal vez ese análisis fino solamente lo hace un ser humano, no lo hace ChatGPT. Se lo estoy preguntando a ChatGPT en lo que estás hablando, a ver qué nos responde. O a lo mejor lo hace con base a Xóchitl Gálvez, ¿verdad? Xóchitl Gálvez, con base a datos, pero que ya están. Con base a algo que ya está. Que ya está. Sí, no puede hacerlo solo. Pero ese sentimiento nuevo a la hora de escoger a un candidato Ajá. no lo va a hacer igual. Pero bueno, interesante. A ver qué es lo que nos dice. De entrada dice, no tengo acceso a eventos o información después del 2021. Bueno, por lo tanto, Bueno, pero dice que no tiene información. Pero a ver, bueno.
hacer. Empieza así esa oración. Sheinbaum es una política mexicana que se desempeñó como jefa de gobierno de la Ciudad de México desde el 2018. Antes de su cargo, o sea, no está hablando nada de empatía. Y yo le pedí que me dijera quién es más empática. ¿Quién es más empática? Okay. ¿Quién tiene una imagen más empática? ¿No? Su enfoque político está dado en temas como la movilidad sostenible, ¿verdad? Xochitl Gálvez es otra política que ha tenido varios cargos, incluyendo los de alcalde Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Ha sido conocida por abordar temas relacionados con los derechos de las mujeres. En términos de empatía, es importante recordar que la percepción de la empatía de una persona puede variar según las experiencias y perspectivas individuales. La empatía es una cualidad subjetiva y puede ser difícil de medir de manera objetiva. Si no es tonto. La percepción de quien tiene una imagen más empática, ya sea Sheinbaum o Gálvez, dependerá en gran medida de las acciones, discursos y eventos específicos que las dos hayan observado y considerado. Te recomiendo buscar fuentes actualizadas y confiables para obtener información sobre eventos y acciones. Como una encuesta, por ejemplo. Exactamente. Pero eso me da la razón. Totalmente. Es decir, eso, a ver, lo que tú encontraste fue cómo voy a sustentar mi decisión, ¿no? Sí. Pero un director de campaña o el director de partido a la hora de elegir al candidato, pues va a ser en cuestión de percepciones humanas, ¿no? Y la percepción humana, que es la intuición también, pues muchas veces es acertada. Después, para corroborar o sustentar tu decisión, pues ya te vas a, pues, cómo se desempeña la candidata en los actos públicos, si ha sido popular o no las decisiones que ha tomado en materia de políticas públicas, qué políticas públicas ha diseñado, si han sido populares, si han sido apoyadas o no, cómo las ha gestionado, cómo las ha cabildeado, en fin, sí, pero siempre el factor humano no puede actuar solo, necesita de la información, pero ChatGPT tampoco puede actuar solo todavía, ¿no? Ese es un frente abierto. Estoy de acuerdo contigo completamente. Te quiero platicar, creo que te lo he platicado una vez. En los años, quizá 2000 bajos, como 2001, 2002, fui a una película de bajo presupuesto. Yo que no voy al cine, pero me acuerdo que fui. Y se llamaba Virus. Y trataba de un barco que tenía la computadora más poderosa del mundo, con toda la información del mundo. Por eso era tan valiosa esa computadora, ¿no? Entonces estaba metida en un barco, un transatlántico que la contenía. Y era como por si el mundo se acaba, que esa computadora sobreviva y que la historia de la humanidad plasmada, ¿no? Entonces había como un equipo de seguridad que la cuidaba y estaba en el mar de Japón. En eso, imagínate la película, el tipo, cae una tormenta eléctrica y en uno de los rayos, que cae en el barco, viene un extraterrestre, un ente extraterrestre que estaba vigilando la Tierra y pues, lo jala el rayo y se mete al barco, y entonces la computadora obviamente controla el barco, ¿no? Entonces este ente se mete a la computadora. Acto seguido empieza a matar a la tripulación, uno a uno, ¿no? Entonces pues la película es como de terror, como de ciencia ficción, y decías, bueno, ahí aún no existía el término inteligencia artificial. Y entonces cuando está terminando la película, que fue lo que me dejó marcado esa película, el último sobreviviente, cuando la computadora ya lo va a matar, ¿no? Le dice él, se comunica finalmente con el ente y le dice, ¿por qué estás matando a todos? Le dijo, porque entré a tu planeta y tengo acceso a toda la información, y aquí, analizando la información, viendo la historia del planeta, el hombre es el ser más nocivo que existe en esta Tierra. Está acabando con la Tierra, y la Tierra es un ser vivo. Entonces yo voy a defender a la Tierra, así que voy a acabar con la humanidad, porque la humanidad es un parásito del planeta. Y me salí del cine diciendo, ay, qué película tan pirada. No, o sea, sí tiene cierta razón, ¿no? Pero ahí comienza esta inteligencia, ¿no? De decir, y ahí viene Terminator, o sea, el ser humano puede ser el que sea nocivo. Pero el ser humano también es el que creó a la inteligencia artificial. Claro. Entonces, claro, de hecho, está también, a ver, ChatGPT es un negocio como lo es un periódico. Claro. Entonces, ¿quién es el dueño del periódico? Claro. ¿No? Es decir, su tendencia. Si tú, por ejemplo, le haces preguntas sobre cuál es el mejor candidato de Estados Unidos, pues es políticamente correcto y no va a decir que es Trump. O sea, es decir, sí tiene ciertas tendencias políticas. Entonces, muchos empresarios, ¿no? que tienen medios de comunicación, dice, ¿quién tiene ChatGPT? O sea, es decir, porque es un negocio, va a haber un interés económico detrás de él, y por ende algunas respuestas van a ser tal vez de índole capitalista y no comunista, ¿no? Sí. O socialista. Entonces, pues siempre hay intereses de por medio. Al final de cuentas, ChatGPT pues es una herramienta creada por el hombre con un interés económico. Ahora, en los procesos de comunicación, pues ya vimos que está el emisor del mensaje, está quien hace el contenido. Ahora, en cuanto al receptor, ¿cómo se vuelve? Y un gran riesgo es la pasividad del receptor,
¿no? Es decir, mucha gente dice, bueno, esto lo leí en tal, y que la fuente pues fue ChatGPT y pues ya no busco más. Es decir, yo siempre en cada emisión o en cada vez que puedo, pues digo que siempre debemos de tener nuestro propio criterio para tomar una decisión, ¿no? Es decir, en el caso, por ejemplo, cuando es tu asistente, que se me hace muy bueno, ¿no? Para cosas como muy prácticas, como pueden ser información de un viaje, ¿no? Ajá. ¿Cómo está? A ver, a lo mejor hazme un itinerario de 3 días para la ciudad de Nueva York porque voy a estar ahí de trabajo, ¿no? Claro. O dime cuál va a ser pues la temperatura y cómo debo de vestirme. Es decir, para cosas prácticas creo que ayuda bastante, ¿no? Pero ya decisiones más profundas, ¿no? Sobre si me debo o no de vacunar, pues es algo que no te lo va a decir ChatGPT. Es decir, Claro. te va a dar un ensayo, ¿no? Si tú le preguntas, ¿me debo de vacunar o no? Pues ChatGPT va a decir, bueno, pues con base a la información. Pero le puedes preguntar, ¿cuántas personas que se han vacunado de esto ante una reacción secundaria han padecido y por estudios O han comprobados? fallecido. O han fallecido. Exactamente. Pero Ahí la sí. decisión la tomas tú. Exacto, pero ahí está el chiste de saber preguntar para que te dé la información que te... ¿sí? Que esa es una de las premisas para poder usar la inteligencia artificial bien, ¿no? Claro. Es decir, cómo armas la pregunta y yo añadiría en cómo tomas esa respuesta y para qué te va a servir y cómo la vas a usar, ¿no? Claro. Entonces, hay un fenómeno que se llama bandwagon, que significa que es cuando los individuos adoptan conductas o ideas por el mero hecho de que la gran mayoría de personas lo están haciendo, ¿no? Ok. Entonces, es decir, cuando se dio el Borregos. fenómeno, así es, cuando se dio el fenómeno pues efectivamente de las vacunas, ¿no? Ujú. Si una gran mayoría se iba a vacunar a Estados Unidos, pues yo lo voy a hacer. Sí, ¿Por qué? No sé, pero lo voy a hacer porque lo están haciendo mis 15 amigos, sí. ¿no? Eso llamamos bandwagon, ¿no? ¿Me estás queriendo decir algo? No, a ver, si viajas a Estados Unidos, Yo estaba en Estados Unidos y pues dije, me voy a Cada vacunar. trimestre- Yo no fui a vacunarme. exactamente, si viajas a Estados Unidos 5 veces al año como tú, Pues vacúnate. pues te vacunas, ¿no? Y porque es una cuestión práctica, es una cuestión tal. Pero a lo que voy es, tú tenías una razón, pero a lo que voy es, ¿realmente vas a utilizar recursos o hacer un sobreesfuerzo, ¿no? Si no tienes las posibilidades Claro. para ir a vacunarte a otro país nada más porque una pequeña comunidad lo está haciendo, O porque es chic. o porque es chic, Claro, sí, o porque sí. es una moda, o sea, Sí. hasta en eso hay tendencias. ChatGPT pues puede crear una tendencia sin querer, porque a lo mejor si tú le haces una pregunta y hay un gran volumen de información con cierta tendencia, te va a arrojar un resultado con una tendencia. Y que haya 80 personas de 100 que tengan o que tomen una decisión determinada, no significa que yo la voy a usar Claro. o yo la voy a hacer. A lo que voy es que siempre hay que ver la información con criterio y con filtros y decir, bueno, Internet o ChatGPT encontró este resultado porque efectivamente en este momento o en este momento histórico se favoreció esa conducta. Pero 10 años después o un año después no quiere decir que yo la deba de tomar. Entonces siempre hay que cuestionarnos, ¿no? Es decir, Sí. ChatGPT me arrojó esta información, pero yo siempre tengo que cuestionarme si esa información es válida para mí, para mi cliente, para la marca y para la estrategia de comunicación de ese momento de mi cliente. Entonces, la primera conclusión que yo arrojaría, ¿no? Y creo que coincidimos en eso, es para mí ChatGPT como relacionista es una gran herramienta que hay que usar porque te da una gran serie de datos que de otra forma, o sea, te facilita y automatiza procesos manuales. Te da mucha información ya redactada, ¿no? Pero siempre hay que verla con cierto criterio y evaluar si conviene esa respuesta a la estrategia de comunicación de la marca o el cliente, ¿no? Y con tanto poema o que hay en la red, fíjate que el ejercicio que hice hace poco es haz una carta de amor, ¿no? Y le puse para esta persona, le puse una carta de despedida para esta mujer, para ta. ¿No sabes qué bien lo hizo? ¿Sí? Sí, muy bien. Porque le di valores. Claro. Duramos 5 años, o sea, como todas las alimenté el pedir, el prompt, como dicen, y salió bien. Entonces es el chiste. Yo creo que no en el futuro cercano, pero sí va a desplazar a varias profesiones.
A lo mejor la nuestra también, pero no es el momento todavía. No creo que todavía pase, a lo mejor todavía nos quedan 10 años, porque el criterio Me parece perfecto, me pienso retirar en 10 años. Lo sé. Pero ya te queda más bien 9, porque te piensas jubilar a los 60. No, ya me dijeron que 65. Bueno, entonces... Sí. Bueno, la cosa es que, bueno, en eso estamos de acuerdo, es una gran herramienta que hay que capitalizar a nuestro favor como publirelacionistas. Claro. El no usarla, el negarse a usarla es un error. Y es negar la realidad. Pues claro. O sea, no quiero usar internet por... Y si me quiero ser muy filosófica, pues es negarnos a nosotros mismos como publirelacionistas. Pues claro. Porque nosotros tenemos una profesión que está inmersa dentro de todo un proceso de comunicación, y ChatGPT pues es un eslabón importantísimo dentro de los procesos de comunicación. Entonces, negar su existencia es negarnos como publirelacionistas. Exacto, sí, completamente de acuerdo. ¿No? Sí. Entonces, conclusión, recomendamos usarla, sí, pero con criterio. Sí, y aprender a pedir la información, a pedir las cosas para que te pueda contestar de una manera que te sirva, ¿no? Exacto, así es. Sí. Pues bueno, creo que hicimos un buen balance, Es ¿no? un buen regreso. Complementó muy bien el programa del 17 de abril, que hablamos de ello. Ajá. Y bueno, pues con esto regresé. We're back. We are back. Pues gracias, Jerry, que tengan muy buena semana. No se pierdan el próximo capítulo, pero vamos a tener un invitado especial por ahí, ¿no? Ok, síguenos en redes sociales, @podcast Antídoto. Sí, gracias. Buena semana y feliz fin de agosto. Todo aquello que se transmite tiene que tener buena señal y solo pasa por Antídoto. Antídoto es un podcast sobre tendencias en comunicación, las mejores estrategias de relaciones públicas y los retos de la Agenda 2030.